Qué buena canción, buena elección, una muy buena elección, una buena canción. Running Up the Hill, A Deal With God, dice Kate Bush. Me encanta esta canción, la verdad, me encanta esta canción. Me encanta este tipo de música, así más tranca, como para arrancar la jornada del día de hoy. Y por supuesto, hablar de temas en específicos, temas que tienen que ver. Les apuesto que la próxima entrevista será interesante. Primero porque tiene que ver con las apuestas, valga el juego de palabras, valga la redundancia, pero hay varios datos que llaman poderosamente la atención, como por ejemplo, decirte que mientras el Mundial concentra la atención de millones de personas, se advierte el crecimiento de las apuestas deportivas y por supuesto con esto vienen los riesgos de normalizar conductas que pueden derivar en problemas, por ejemplo, de ludopatía, especialmente entre los más jóvenes y los adolescentes. Y esto quiero hablar con nuestra querida licenciada Daniela Gasparini, que gentilmente ya está del otro lado de la línea para charlar unos minutitos con ella. Dani, buen día, el Choco Paz te saluda, ¿cómo estás? Hola Chueco, buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos nuevamente. Qué lindo poder tenerte después de tu raíz de medios de comunicación esta semana próxima pasada hablando de esto y sí otros temas también. Y quiero preguntarte fundamentalmente, ¿es preocupante los índices que se están dando en materia de apuestas online en el tema del Mundial? ¿Profundizó el Mundial esto? Sí, bueno, a ver, ya lo vimos con el último Mundial, con Qatar 2022, donde se dio un incremento del 106% en apostadores y apostadoras, ¿no? Digo, respecto del inicio del Mundial. Entonces, ahí ya tenés una primera clave, un primer indicio de que evidentemente el Mundial es un espacio, proclive a las apuestas online, las apuestas deportivas, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, es estratégico. Vos tenés a todo el mundo concentrado en el Mundial, dura poco tiempo, el tiempo que dura la gente está atenta a eso. De hecho, deja de hacer un montón de cosas para poder conectarse, por ejemplo, a seguir la selección y demás, ¿no? Entonces, es un momento que genera mucha atención puesta ahí, mucha energía social puesta ahí. Entonces es el momento donde aprovechan a llevar adelante las publicidades de apuestas online, Claro, ¿no? Porque claro. si vos te pones a observar, por ejemplo, en el último partido de nuestra selección, yo estuve observando especialmente la cantidad de propagandas y publicidades que había sobre sitios de apuestas online de diferentes sitios, de diferentes casas, antes del partido, durante el partido, en el entretiempo, en las pausas de hidratación. De hecho, ya hay un estudio que dice que después de la pausa de hidratación, donde justamente también te publicitan estos sitios de apuestas online, incrementa la cantidad de visitas a este tipo de sitios por parte de la sociedad. Entonces, a un 146% incrementa, digo, Claro. no estamos hablando de un pequeño incremento. Entonces, digo, evidentemente esto, que los, no sé, AFA y bueno, clubes también firmen con sitios de apuestas deportivas online como sponsor oficiales, que estén en los zócalos, que estén en las camisetas, que estén permanentemente los ídolos incluso del fútbol, diciéndole a los chicos, vení, jugá, apostá. O sea, en realidad, obviamente no es un mensaje direccionado a los más chicos, pero los chicos obviamente se sienten totalmente atraídos por esto. Entonces, es un problema porque en nuestro país no hay regulación sobre Claro. las apuestas de online y los sponsoreos y las publicidades. Entonces, genera mucha atracción esto, ¿no? Incluso aquellos ídolos que ya no están, ¿no? Ver algo que habló Nicolás, hizo una columna aquí respecto de esto del negocio, la pausa de rehidratación, verlo a Maradona hecho con inteligencia artificial, la verdad que llama poderosamente la atención, ¿no? Y esto genera también una naturalización, ¿no? De que está bien apostar. Digo bien, hay como una naturalización en el Vox Populi hoy de que está más o menos, no pasa nada si se apuesta. Sí, totalmente, Chueco. Lamentablemente que esté en las publicidades permanentemente, las casas de apuestas online, que lo digan los jugadores de fútbol, que te inviten a jugar además, porque no te están diciendo vení a apostar, te dicen vení a jugar, ¿no? Claro. Y después te ilusionan con que vas a ganar plata rápido y fácil. Por supuesto, todo el sistema y el circuito está pensado para eso. Pero además no tiene límites, o sea, al punto de utilizar la imagen de Diego Maradona para incitar a las apuestas online
Y la verdad, déjame decirte que es serio, porque además yo creo que Maradona no hubiese aceptado No, hacer este tipo de estoy de publicidades. acuerdo. Por conocer lo que pensaba, su ideología y demás, ¿no? Entonces, digo, me parece como muy complejo lo que se está dando y que no hay tanta concientización, ¿no? La falta de regulación hace a la falta de concientización también. Claro. Si En no hay nuestras leyes, regulación, digo, no hace que nadie piense que esto puede ser algo perjudicial, claro, ¿no? claro. Y ahí es donde se da lo que vos decís, que es la normalización, Mm. la naturalización, la legitimación de las apuestas online, que no son un juego, Mm. ¿sí? Pero te lo venden como tal. Y que no haya regulación en las apuestas también me lleva a pensar que no hay regulación también con aquellos que ya están afectados por una adicción, ¿no? La ludopatía, por ejemplo. Digo, si no regulamos que alguien pueda caer en la ludopatía, imagino a alguien que ya está en la ludopatía culpa de esto. Bueno, a ver, ahí tenemos varias cuestiones. Sin regulación, vos no podés prohibir a los sitios de apuestas online hacer publicidades. Mm, No podés prohibir los sponsors. ujú, No podés proteger a los chicos. No podés proteger a las personas que padecen de ludopatía ni prevenirlo, ujú, ¿sí? ujú. Y además pensá que la ludopatía, que es la adicción al juego, hoy también es ciberludopatía, y lo más grave es que es ciberludopatía infantil también. Entonces pasamos de la ludopatía a tener también ciberludopatía y tener ciberludopatía infantil. ¿Esto qué significa? Que es altamente accesible, que es altamente atractivo y que es muy adrenalínico. Entonces, si lamentablemente cuando se cae en la adicción al juego o se vuelve patológico el juego, estamos hablando de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, también hablamos de cuáles son las patologías y los síntomas de época, y este es uno. Y no estamos con la capacidad, ¿no? En salud mental, estructural, profesional y presupuestaria, Claro. para llevar adelante lo que se necesita para contener este tipo de situaciones y adicciones, ¿no? Mm, Y eso es lo preocupante, que mm, hoy, por ejemplo, si vos ves las encuestas de UNICEF, 1 cada 4 chicos ya apostó alguna vez, ¿sí? Dios. Digo, estamos en una situación compleja, ¿sí? Cuando hablamos de la pandemia en salud mental, estamos hablando de que uno de los síntomas de época es la ciberludopatía Claro, infantil, claro, y es una problemática que nos afecta y que es muy invisible, y ese es el problema y lo peligroso, claro. que a diferencia de otras adicciones, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, alcohol, marihuana, cocaína y demás, a diferencia de ese tipo de adicciones, en este tipo de adicción del comportamiento, no se ve tan fácilmente, Mm, ¿sí? Que la persona se deteriora, se ve el deterioro a largo plazo. claro. Entonces es más invisible y eso lo vuelve más peligroso. Pero te tengo que hacer una pregunta que me acaba de surgir y me preocupa un montón. Una persona en periodo formativo, en lo emocional, en lo mental, en lo psicológico, como un adolescente que tenga una adicción, una ludopatía, su formación queda afectadísima. Por supuesto, porque vos pensás, un adolescente, a ver, para empezar, la corteza prefrontal Mm, cerebral, ¿sí? Se desarrolla hasta los 25 años de edad bien, aproximadamente, ¿sí? Un adolescente está en pleno desarrollo emocional, social, cerebral, ¿sí? Corporal. Imagínate, ¿sí? Lo vulnerable que está y lo mm, absorbente que está. claro, Entonces, cuando entra en el sistema de recompensas, que es el sistema de las apuestas, por ejemplo, sí, lamentablemente el adolescente va a sufrir un impacto claro. en su situación mental, emocional y Mm, cerebral, y va el cerebro a adquirir esta conducta de, bueno, creer que ante determinadas acciones se generan determinadas recompensas. Vos pensás que la corteza prefrontal es la que ayuda a regular los impulsos, ¿no? ujú, Y justamente cuando hablamos de adicciones, ¿de qué hablamos? De una compulsión, de una impulsividad, es una compulsión, una repetición, una obsesión. Entonces, justamente se ve principalmente afectada en los más jóvenes su situación de salud mental cuando entran a este tipo de sitios y empiezan a tener un consumo problemático. Digo, claro, hay claro. que diferenciar. No todo consumo es problemático, puede haber un consumo esporádico. De hecho, hay mucha gente que va de vez en cuando a un Ujú, casino, de vez en
cuando un bingo, hay gente que de vez en cuando hace un pro de mundial o juega a las cartas Claro. y apuesta algo de dinero. Esto, digo, si es esporádico, si no genera un problema mayor, digo, y no afecta a los ámbitos de la vida de la persona, no tiene por qué ser perjudicial para la salud. Ahora sí, cuando esto se vuelve cada vez más dependiente, cuando empieza a afectar algunos ámbitos de la vida, las personas se empiezan a alejar, a aislar de las cosas que les hacían bien, o las recreaciones, o incluso el deporte, ¿no? Y empiezan a aislarse. Bueno, ahí es donde empieza a haber cierta dependencia, ¿sí? Y por más que no gane la persona, ¿sí? No puede salir tan fácilmente de ahí. Ahí es donde se empieza a pensar en una adicción, ¿no? Donde Claro. la abstinencia es más fuerte que la tolerancia a ese juego y a ese malestar que les genera. Porque vos pensás que empiezan a tener deudas, que empiezan a tener mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Por ahí están mirando el partido y están más pendientes de la pantalla y no pueden disfrutar ni siquiera del partido de su selección. Digo, la verdad que esto empieza a ser algo muy tóxico, muy nocivo, y no es tan fácil salir, ¿no? Pero bueno, es muy progresivo, porque no se ve a simple vista, no se ve de inmediato, y la verdad que es preocupante al nivel que está afectando a nuestra sociedad y sobre todo los más jóvenes en la era digital, de la era de lo rápido y fácil, ¿no? Claro, rápido, fácil y furioso. Por último, Dani, sé que estás, me avisan por Cuca que estás con mucha gente que quiere hablar con vos de esto. Me dijiste, no hay regulación para la prevención, no hay regulación para cuando ya hay una diagnosis, queda todo en casa. ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que una persona está perdiendo el control en contra del juego digital? Bueno, a ver, vamos a aprovechar el Mundial, ¿sí? Para observar, ¿sí? Si tenemos hijos, hijas, tenemos, bueno, personas que estén en el mismo ambiente que nosotros, compartiendo un partido y demás, observemos si está más pendiente del celular o del celular y la computadora, porque también se da algo que es como una especie de multipantalla que se genera durante el partido, donde la persona está mirando el partido en la tele, mirando el celular porque está viendo cómo están yendo los resultados, y también en la computadora, porque cuando a veces empieza apostando a determinados partidos o los partidos de la selección, y después empieza a magnificar eso, a potenciar, y empiezan a apostar a partidos de otros países, por ejemplo, y esto se va proliferando y va agrandando. Después, bueno, se puede observar, termina el Mundial y siguen apostando, pero a equipos, no sé, europeos, claro. Bueno. Entonces, ahí donde tenemos que pensar en una primera alerta, o sea, están más preocupados por lo que ven en el celular y en las pantallas que lo que está viendo del partido, por ejemplo, de la selección. Después, las deudas, ¿no? Es muy fácil endeudarse. Primero porque al principio no te genera tanta deuda, incluso hacen que sea atractivo y que no necesites poner dinero. De hecho, Mercado Pago sacó las apuestas mundialistas, el Pro de Mundial, que no te pide plata de entrada, ¿no? Entonces, digo, a veces resulta muy fácil llevar adelante esa apuesta. Y además te lo plantean como un juego, entonces todos tus amigos por ahí están en ese Pro de Mundial o están en esa plataforma digital online deportiva, y vos no te querés quedar afuera. Entonces, digo, ahí observar si piden plata, si están todo el tiempo buscando la forma de conseguir dinero, si empiezan a bajar los rendimientos por ejemplo, los chicos en la escuela o en la facultad, ¿sí? O empiezan a faltar mucho, o quieren dejar de ir, o empiezan a verse afectados en su vida laboral también, ¿no? Claro. Bueno, y otros síntomas que pueden tener que ver con su situación de consumo, que es la hiperdependencia a la pantalla, el aislamiento total, ¿sí? La pérdida permanente, ¿no? De dinero, pero además de espacios de socialización, de laburo, y por supuesto un estado de ansiedad y nerviosismo permanente, mucha preocupación, afectaciones en el sueño y la vigilia. Bueno, digo, hay muchas situaciones que se pueden llevar adelante y se pueden observar, pero bueno, las más graves están cuando ya la adicción está bien desarrollada, donde la persona entra en abstinencia, se intenta salir, y lamentablemente empieza a tener niveles grandes de ansiedad, depresión, incluso
ideas autolesivas, intentos de quitarse la vida porque no sabe cómo resolver la situación. Dani, agradecerte como siempre. La verdad que me quedo más preocupado, pero me quedo alerta, me quedo atento, ¿no? Para toda la gente que está alrededor mío, para poder ver si estos síntomas son preocupantes o no. Agradecerte, por supuesto, por estos minutos y que, bueno, nos abras un poco la cabeza. Quedé con un gesto adusto, ¿no? Es más preocupante de lo que pensaba. Pero sirve también reconocer algunas cosas y poner atención en lo que realmente importa. Sí, Chueco, y además esto, ¿no? O sea, la información es poder. Y en este caso, ustedes la están usando para llevar un poco de prevención y concientización, lo que debería estar regulado y no lo está. Pero bueno, también a mí me gusta hablar de estos temas porque yo sé que son temas sensibles y a veces son complejos, pero me gusta que la gente tenga información para saber también qué hacer y saber que esto tiene solución, o sea, que hay que consultar a profesionales especializados, que hay que hablar con los hijos, ¿sí? Hay que hablar, hay que no esperar que entren en este tipo de situaciones o se terminen transformando en adictos, ¿no? A la pantalla o a las apuestas online. Me parece que es el momento de hablar con los chicos, de decirles que también a las personas, ¿no? y a los hijos, decirles que esto tiene solución, que se puede salir, que es muy importante el apoyo de la familia, no castigarlos, no castigar al ludópata o a la ludópata porque están en un problema grave de salud mental, no lo hicieron a propósito, no se endeudaron porque quisieron, simplemente entraron en ese círculo, digamos, tóxico que lamentablemente empieza por quienes lo sponsorean, empieza por quienes te lo venden como si fuera un juego y finalmente tiene una afectación muy grave a tu salud mental. Entonces, importante darse cuenta, acompañar, pedir ayuda, ¿sí? Llamar a la línea 141, por ejemplo, de Cedronar, para pedir orientación, es una línea nacional, así que también es importante buscar y conseguir en qué servicio de salud mental trabaja adicciones, en el lugar donde estemos. Bueno, es importante concientizar y también hacer un pedido de regulación, ¿no? Porque hay algo que no se puede reemplazar, que los padres, las madres pueden hacer lo que puedan, las escuelas pueden hacer lo que puedan, pero la verdad que necesitamos un amparo más grande, un amparo nacional, estatal, que realmente controle a estos sitios y evite que los chicos entren y por supuesto prevenga y genere las herramientas en salud mental para su correcto abordaje. ¿Sí? Ojalá y así sea. Dani, querida, muchísimas gracias por estos minutitos. Te devolvemos un minuto después de lo previsto, pero es importante el cierre, era importante el cierre que nos dabas y que nos brindabas. Muchas gracias por esto. Gracias, Chueco. Un beso grande a todos. Un beso grande. La licenciada Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, hablándonos de esta problemática que tenemos en la República Argentina y que es global también, ¿no? Jueguen con responsabilidad, cuando sientan que están perdiendo el control, pidan ayuda y, por supuesto, le pedimos ayuda a nuestros legisladores para que generen una legislación firme, concreta, concisa y que sea adaptable, evolutiva en referencia a lo que es la ludopatía y en estos tiempos de digitalidad que sea también, por supuesto, adaptada a estos tiempos y a lo que puede llegar a pasar.